La noche en Madrid rugía, pero no con los ecos de la fiesta, sino con una tormenta implacable que azotaba los adoquines de la calle de la Cava Baja. Gotas furiosas golpeaban los cristales empañados de El Refugio del Diablo, un pequeño bar en el corazón de la Latina, difuminando las luces de neón que parpadeaban en la oscuridad. Adentro, el ambiente era un refugio ilusorio de la furia exterior, gracias a la chimenea crepitante en un rincón. Pero el aroma a madera húmeda y añeja, mezclado con el fuerte toque de cerveza artesanal y tequila, impregnaba el aire. Risas y charlas llenaban el espacio abarrotado cerca de la barra, fundiéndose con las notas desafinadas de un guitarrista flamenco que rasgueaba más por costumbre que por pasión. Historia reescrita y traducida. Allí, sentada sola en la barra, con los talones gastados de sus viejas alpargatas, apenas rozando el reposapiés del taburete, estaba Isabel Isa Morales, de 34 años. Frente a ella, un vaso de tequila con limón, el hielo derritiéndose en aros perezosos en el líquido dorado. Giraba el vaso entre sus dedos delgados, con la mirada fija en él, como si esperara ahogar sus miedos en el alcohol. Isa era periodista independiente, especializada en artículos de gastronomía y estilo de vida para pequeñas revistas. Un trabajo que amaba, pero que apenas la mantenía a flote, especialmente con la aplastante deuda que la asfixiaba. Tomó un sorbo de tequila. El ardor que le bajaba por la garganta la hizo hacer una mueca, aunque aún logró una sonrisa irónica. 1,5 millones de euros, murmuró, lo suficientemente alto para que el camarero, Javier, la escuchara, aunque él no se molestó en voltearse. 1,5 millones de euros para que mi padre lo tirara en el casino. Y ahora tengo a los usureros pisándome los talones. Se burló, dando otro gran sorbo, el calor extendiéndose por su pecho, pero sin borrar el miedo. Su padre, un ludópata notorio, había pedido dinero al bajo mundo para alimentar su adicción, solo para abandonar a su familia cuando todo se vino abajo. Para proteger a su madre y a su hermano menor de las consecuencias inevitables, Isa había asumido la deuda ella misma. 1,5 millones de euros, y ahora los usureros se acercaban. A pocos asientos de distancia, Diego el Frío Serrano, de 38 años, permanecía tan inmóvil como una estatua, tallado en granito frío. Su impecable traje gris oscuro se ajustaba perfectamente a su alta figura, sin una sola arruga, la encarnación de su rígido perfeccionismo. Un capitalista de riesgo que dirigía una de las firmas de inversión más grandes de Madrid. Se especializaba en financiar startups tecnológicas y acuerdos inmobiliarios de alta gama. Frente a él había un vaso de whisky de Malta, solo, sin hielo, un lujo caro e inmaculado. Sin embargo, no lo bebía. En cambio, sostenía el vaso en su mano, su pulgar trazando el borde distraídamente. Sus profundos ojos azules recorrieron la barra, deteniéndose en Isa mientras ella seguía murmurando para sí misma. Odiaba el ruido. Odiaba a la gente que no podía controlar sus emociones. Pero algo en esta mujer mantuvo su mirada. Una extraña mezcla de tristeza y una sonrisa en su rostro. Una contradicción peculiar que lo intrigó, Isa, ajena al escrutinio de Diego, estaba ocupada garabateando cálculos en una servilleta arrugada. La punta de su bolígrafo, con la marca de sus dientes, escribía números en el papel delgado. Usureros, 1,5 millones de euros. Intereses, obviamente aumentando diariamente. Ingresos como periodista freelance. Ni siquiera lo suficiente para comprar este tequila.
Se detuvo, masajeándose las sienes, y de repente soltó una risa amarga, un sonido tan seco y sardónico que algunos hombres cercanos se giraron para mirar. ¿Qué debería hacer? ¿Vender un riñón? No, probablemente querrían mi vida entera, murmuró, terminando su bebida y haciendo una señal para otra. La desesperación de alguien que huía de la realidad espesó su voz. Diego frunció el ceño. Su risa era como una espina en su silencio cuidadosamente mantenido. No le gustaban las personas débiles, y ella claramente se estaba ahogando en tequila para enmascarar su miedo. Pero cuando Javier, el camarero, colocó otro tequila con limón frente a ella, Diego habló de repente, su voz profunda y gélida. «Eres demasiado ruidosa. ¿Cuánto debes?» Isa se giró ligeramente sorprendida. Luego sonrió a pesar de la neblina de embriaguez en sus ojos. 1,5 millones de euros, respondió, levantando su vaso en un brindis de burla. Suficiente para que los usureros me corten en pedazos. ¿No crees, señor Frío? Guiñó un ojo, pero Diego no reaccionó. Simplemente la miró con una intensidad ilegible. «Responde en serio», dijo, su tono uniforme, como si evaluara una inversión de negocios. Isa se encogió de hombros, dejando su vaso con un suave tintineo. «Voy en serio. 1,5 millones de euros, cortesía de mi padre bastardo. Pidió prestado a la gente equivocada para apostar, lo perdió todo y desapareció, dejando a mi mamá y a mi hermano con el problema. Asumí la deuda para que no salieran lastimados, y aquí estoy, bebiendo para olvidar. Pero demonios, olvidar no es tan fácil». Río secamente, dando otro sorbo, sus ojos nublados por el tequila y la tristeza. Diego no respondió de inmediato. En cambio, la estudió. Su cabello castaño suelto, el jersey gris holgado, la forma en que giraba distraídamente su vaso de whisky como si fuera su último salvavidas. No era convencionalmente deslumbrante, pero había algo cautivador en su presencia, en su voz teñida de agotamiento pero llena de humor mordaz. «Bebes demasiado», observó fríamente. Isa soltó una carcajada, golpeando la barra. «Oh, lo notaste. Pero oye, tú también tienes un vaso. Bebe conmigo. Cuéntame una historia divertida. ¿O no sabes reír?» Se inclinó hacia él, su picardía ebria brillando. Diego sonrió, apenas. No era exactamente una sonrisa, solo un sutil tic en sus labios. «No necesito ser entretenido», respondió, pero de todos modos tomó un sorbo de su whisky. El fuerte ardor le aclaró los pensamientos, pero de alguna manera se encontró atrapado en su energía caótica. Empezaron a hablar. Al principio, frases breves y cortantes de Diego y comentarios burlones de Isa, pero para la cuarta copa, la distancia entre ellos comenzó a disolverse. Isa habló de su padre, riendo amargamente mientras lo maldecía. «Una vez se jugó la matrícula de mi hermano y nos dijo, «La vida es una apuesta. A veces se pierde, a veces se gana. ¡Qué broma!». Diego permaneció quieto, pero su mandíbula se tensó ligeramente ante la imitación de su padre. Él, a su vez, habló de su matrimonio fallido. Isa aulló de risa. «No me extraña que seas tan frío como un frigorífico. Te dejaron por ser emocionalmente inaccesible, ¿verdad?». Bebieron más, rieron más, y a medida que el bar se vaciaba, ambos estaban completamente borrachos. «Vámonos», dijo Isa, agarrando la muñeca de Diego con la confianza de una borracha. «No puedo ir a casa. Esos usureros probablemente estén esperando». Diego, con la mente nublada por el whisky, no se resistió. Salieron tambaleándose bajo la lluvia,
con la ropa empapada por el aguacero, y se encontraron en un pequeño hotel cercano. La noche se convirtió en un desorden de risas, bromas e intimidad inesperada entre dos extraños. A la mañana siguiente, Diego se despertó primero, con la cabeza palpitando. Se giró para ver a Isa, profundamente dormida, su cabello hecho un desastre enredado, el jersey deslizándose por un hombro. Una idea lo golpeó. Como capitalista de riesgo, siempre buscaba la solución más eficiente a un problema. Necesitaba un heredero para apaciguar a su madre. Ella necesitaba una salida a su deuda. La sacudió para despertarla, su voz tranquila y firme. Pagaré tu deuda de 1 millón de euros. Tendrás a mi hijo. Isa parpadeó, aturdida. Luego estalló en carcajadas a pesar de su resaca. Te recuperas rápido. ¿Ya pensando en negocios después de una noche de borrachera? Se incorporó, frotándose las sienes. No soy una máquina de hacer bebés, pero déjame pensar. Tener un hijo no es precisamente un pequeño favor, señor Frío. Se puso de pie tambaleándose, buscando sus alpargatas. Dame unos días. Te avisaré. Diego permaneció inexpresivo, sacando un bloc de notas y garabateando un esquema rápido de contrato. Sin emociones, afirmó, empujándole el papel. Decide rápido. Vivo en Salamanca, Torre Serrano, piso 30. Isa hojeó el papel, sonriendo. Sin emociones, ¿eh? Ya veremos eso. 3 días después, estaba de pie frente a su ático, con las manos temblorosas mientras llamaba. Los usureros habían ido a buscar a su madre la noche anterior. No le quedaba otra opción. Diego abrió la puerta, con expresión ilegible. «¿Decidido?» Isa suspiró, firmando el contrato con un flourish, añadiendo una línea al final. «Una condición. Hazme reír». Lo miró a los ojos, guiñando un ojo. «A ver qué pasa, señor Frío». Diego dobló el papel, su voz firme. «Pasa». Cuando Isa entró, susurró para sí misma. 1.5 millones de euros y un iceberg que derretir. Esto va a ser divertido. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que te tocan el alma. ¿Qué te pareció este inicio? ¿Crees que Isa logrará derretir el corazón de Diego? Deja tus comentarios abajo y no olvides darle me gusta y compartir este video si te ha gustado. Tu opinión nos importa mucho. El ático de Diego Serrano, en el piso 30 de la Torre Serrano en Salamanca, Madrid, era un espacio tan impecablemente frío que reflejaba a la perfección a su dueño. Las ventanas de suelo a techo mostraban las luces brillantes del río Manzanares, pero dentro, el apartamento era tan inanimado como una galería de arte moderno. Los pulcros suelos de madera negra brillante no tenían ni una mota de polvo. El rígido sofá de cuero gris parecía demasiado incómodo para sentarse, y las estanterías estaban repletas de secos informes financieros y de inversión. Sin plantas, sin cuadros, sin signos de vida. Esto no era un hogar, solo un lugar para existir en gélida soledad. Pero esa tarde, cuando Isabel Isa Morales, de 28 años, entró con una maleta roja gastada y una bolsa llena de utensilios de cocina, ese mundo estéril y congelado comenzó a resquebrajarse. El drama se había mudado oficialmente. Isa no era una chica ingenua. Una periodista freelance experimentada, especializada en gastronomía y estilo de vida. Dejó caer su maleta en medio de la sala con un fuerte golpe, una declaración de que no iba a ser una esposa silenciosa en este matrimonio por contrato inesperado. Vestida con un jersey gris holgado y vaqueros, su cabello castaño recogido en una coleta desordenada, miró a su alrededor y silbó con diversión. «¡Caray!
¿Vives en un congelador, Diego?, gritó, su voz resonando en el vasto espacio vacío. Deberías abrir una heladería aquí. No necesitarías frigorífico. Diego estaba de pie cerca de la ventana, sosteniendo un vaso de agua. Había jurado dejar el whisky después de su noche de borrachera en el refugio del diablo, decidido a mantener la cabeza despejada en este acuerdo. Estaba impecablemente vestido como siempre, una camisa blanca impecable, abotonada hasta el cuello, pantalones negros y zapatos de cuero lustrados que brillaban bajo las luces del techo. Se giró. Sus profundos ojos azules se fijaron en Isa como si fuera una intrusa en su mundo meticulosamente controlado. «Nada de ruido en mi casa», afirmó rotundamente, su voz fría y definitiva, como si emitiera un mandato corporativo. Isa sonrió, completamente imperturbable. «¿Nada de ruido? Entonces te casaste con la mujer equivocada, señor Iceberg», replicó, arrastrando su maleta a la esquina, con la picardía brillando en sus ojos. Así comenzó la caótica cohabitación de una alborotadora juguetona y un hombre tan rígido como el acero. Esa tarde, Isa desempacó sus utensilios de cocina y se dirigió directamente a la cocina, un espacio minimalista tan impoluto que bien podría haber sido parte de una sala de exposición. Las encimeras de mármol prístinas brillaban bajo las luces suaves, y el horno de última generación parecía no haber sido usado nunca. ¿Alguna vez cocinas, Diego? Este lugar está tan limpio que parece una cocina de escenario para un anuncio inmobiliario, bromeó, dejando caer una pesada sartén de hierro fundido con un ruido audible, un acto deliberado de desafío. Diego permaneció cerca de la ventana, en silencio, observándola con su habitual expresión distante. Isa, imperturbable, encendió la estufa y cortó hábilmente el ajo, su cuchillo moviéndose con la confianza de alguien que conocía bien una cocina. Pronto el aroma de la mantequilla chispeante con hierbas llenó el apartamento, envolviendo las paredes estériles como un cálido abrazo. El aire ya no era frío, olía a hogar. Diego, a pesar de sí mismo, dio un paso más cerca. «Odio el olor a comida», dijo gélidamente, señalando la estufa como si le ordenara que se detuviera. Isa se giró, con los ojos brillando de picardía. «¿Lo odias, eh? Entonces, ¿por qué estás aquí, respirándolo todo? Vuelve a tu iceberg, señor Iceberg», bromeó, volteando el pollo con un movimiento experto de muñeca. Diego permaneció inmóvil, frunciendo el ceño. Cuando el pollo finalmente estuvo listo, Isa cortó un pequeño trozo, lo sopló para enfriarlo y se lo ofreció. «Pruébalo, te lo prometo. Está bueno». Diego miró el bocado como si ella le estuviera dando veneno. «No como comida cocinada por otros», afirmó fríamente. Isa levantó una ceja y se acercó, invadiendo su espacio. «Oh, tú vas a comer esto, señor Iceberg», desafió. «¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que te guste?» Diego exhaló lentamente, claramente irritado, pero antes de que pudiera negarse de nuevo, Isa dio otro paso más cerca, forzándolo contra la encimera de la cocina. «Vamos, muerde. Solo uno». «Sé valiente», bromeó. Diego dejó escapar un suspiro de resignación. Se inclinó ligeramente y dio un pequeño bocado. Masticó lentamente, con expresión indescifrable. Los ricos sabores a mantequilla se derritieron en su lengua, el equilibrio perfecto de hierbas y condimentos. «Es tolerable», dijo finalmente. Isa sonrió y aplaudió. «¿Tolerable? De ti, eso es básicamente una reseña de estrella Michelin.
Se rió. Diego no dijo nada. Se dio la vuelta y regresó a la sala. Pero Isa juró que lo vio respirar hondo por última vez, como si saboreara el aroma persistente antes de desaparecer detrás de su portátil. Isa no había terminado de sacudir su mundo. Al día siguiente, mientras Diego estaba concentrado en el trabajo, ella escondió un pequeño altavoz debajo de su escritorio. Tan pronto como él comenzó a escribir, ella puso a todo volumen una alegre canción folclórica española, con violines chirriantes y panderetas chocando. Diego casi saltó. Su bolígrafo resbaló de sus dedos. «¿Qué demonios?», gruñó, mirando a su alrededor bruscamente. Isa, fingiendo limpiar la encimera de la cocina, se giró con una sonrisa inocente. «Oh, ¿no te gusta la música, señor Iceberg? Pensé que te vendría bien un poco de emoción». Diego se acercó, encontró el altavoz y lo apagó con un golpe seco. «¿Estás tratando de volverme loco?», preguntó, con la voz peligrosamente baja. Isa sonrió. «La locura es el primer paso para derretirse», cantó, guiñando un ojo antes de regresar a la cocina. 2 meses después, Isa estaba en el baño, mirando la prueba de embarazo en sus manos. 2 líneas rosas, claras como el día. Se dirigió a la sala, donde Diego estaba leyendo el periódico, y la levantó triunfalmente. «¡Felicidades, señor Iceberg!». Diego levantó la vista. Sus agudos ojos azules se dirigieron a la prueba, luego de nuevo a ella. 9 meses, afirmó simplemente. Isa se dejó caer en el sofá junto a él, apoyando la barbilla en la mano. 9 meses para hacerte derretir, murmuró, con los ojos brillando. Y ahora tengo una pequeña aliada para ayudarme. Diego dobló su periódico, levantándose de su asiento. Pero al pasar por la cocina, se detuvo por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para inhalar el familiar aroma del pollo asado con hierbas de Isa. Isa sonrió. «Te estás derritiendo, Diego. Lenta pero seguramente. No te pierdas el próximo capítulo». ¿Qué crees que pasará con Isa y Diego ahora que tienen un bebé en camino? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te está gustando, no olvides darle me gusta y compartirla con todos tus amigos. Viết tiếp Jeep Story, tuyệt vời. Tôi rất vui được tiếp tục câu chuyện này. Dưới đây là chương 3, The First Feelings, được dịch và viết lại sang tiếng Tây Ban Nha, đồng thời thay đổi bối cảnh, tên nhân vật và lồng ghép các yếu tố bản yêu cầu. Capítulo 3, Los primeros sentimientos. Hola, amantes de las historias que conmueven. Si te estás uniendo a nosotros ahora, te invitamos a ver los capítulos anteriores de Historias del Alma, para que no te pierdas ningún detalle de esta increíble travesía. Tu apoyo nos inspira a seguir creando. Dale me gusta a este video, déjanos un comentario y comparte con tus amigos si esta historia te está llegando al corazón. El ático de Diego Serrano en Salamanca ya no era la caja fría y sin vida que había sido cuando Isa Morales se mudó por primera vez. Su presencia, aunque solo por unas semanas, había suavizado discretamente sus rígidos bordes. Un puff naranja vibrante se había acomodado junto al frío sofá de cuero gris. 2 pequeñas plantas en macetas se asomaban en el alféizar de la ventana. Isa las llamaba los hermanos hoja, y el aroma persistente de la cocina, donde ella transformaba ingredientes simples en platos que hacían que el espacio se sintiera menos solitario, envolvía el ambiente. Sin embargo, la característica frialdad de Diego permanecía. Los pulcros suelos de madera negra, las estanterías llenas de informes financieros y el pesado silencio. Al menos hasta que Isa decidió agitar las cosas. Ahora, con 4 meses de embarazo,
Isa estaba desparramada en el puff, una mano apoyada en su vientre, las piernas colgando del reposabrazos. Llevaba un suéter holgado y vaqueros, su cabello castaño recogido para que no estorbara mientras cocinaba. Un pasatiempo que había introducido en este apartamento como una forma de afirmar su presencia. A pocos metros, Diego estaba sentado en su escritorio, con los ojos fijos en la pantalla de su portátil, sus dedos tecleando sin cesar. Seguía tan compuesto como siempre, con una camisa de vestir blanca impecable, abotonada hasta el cuello, pantalones negros y zapatos de cuero lustrados perfectamente alineados bajo el escritorio. Pero hoy no estaba tan concentrado como de costumbre. El aroma de la pasta al pesto de Isa de la hora del almuerzo aún flotaba en el aire, y tenía que admitir, aunque solo para sí mismo, que se había vuelto adicto a su cocina, a pesar de que siempre fingía lo contrario. Isa suspiró dramáticamente. Se sentó y se frotó el vientre con exagerada teatralidad. «Señor Rey de Hielo», lo llamó, alargando las palabras teatralmente. «Minnie, aquí adentro, está protestando. Tengo antojos, antojos desesperados, de un sándwich de jamón serrano. ¿Tienes uno?». Inclinó la cabeza, con los ojos brillando con picardía. Diego levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño. «No», respondió, su voz profunda, uniforme e imperturbable. Se volvió hacia su pantalla, como para cortar la conversación de inmediato. Isa soltó una carcajada, luego se puso de pie y se acercó a su escritorio. «¿Agua? ¿Acaso parezco un cactus? Estoy embarazada. Necesito un sándwich de jamón serrano caliente y jugoso, con un poco de mostaza encima». Se puso las manos en las caderas, mirándolo con una expresión mitad seria, mitad juguetona. «Ve a buscarme uno. Es la mitad de la noche, pero se me antoja». Diego miró el reloj de pared, la 1 a.m., antes de volver a mirarla, su mirada afilada como el hielo. «Eres insoportable», murmuró fríamente, pero por una vez no se negó rotundamente. En cambio, se puso de pie, agarró su abrigo del perchero junto a la puerta y con las manos temblorosas mientras se lo ponía, aunque Isa no lo notó, dijo simplemente: «Espera aquí». Luego se fue, sin otra mirada. Isa se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta. «Espera, ¿en serio vas a ir?», le gritó, pero la puerta ya se había cerrado. 30 minutos después, Diego regresó, llevando una bolsa de papel de la tienda de conveniencia abierta a las 24 horas de la calle. La dejó en la encimera de la cocina y sacó un sándwich de jamón serrano, todavía caliente, exactamente como ella lo había pedido, con mostaza y todo. Antes de empujárselo, sus manos aún temblaban ligeramente. «Para el bebé», dijo rotundamente, dándose la vuelta como para ocultar su torpeza. Isa soltó una risa deliciosa, aplaudiendo. «Oh, Diego, eres adorablemente torpe». Abrió ansiosamente la bolsa, dio un gran bocado y cerró los ojos de placer. «Pero tus manos están temblorosas. No me digas que me tenías miedo». Diego no respondió. Simplemente se sentó en el sofá y fingió leer el periódico. Pero Isa sabía que la estaba mirando de reojo. Ella no se detuvo ahí. A la mañana siguiente, hizo tostadas de ajo, rebanadas crujientes de pan cubiertas de mantequilla y ajo, y colocó un plato frente a Diego mientras él trabajaba. «Mi abuela siempre decía que necesitaba sonreír», bromeó, de pie junto a él, con un brillo pícaro en los ojos. «Pruébalo. Es mejor que el sándwich de anoche». Diego miró el plato, luego a ella, antes de tomar una pieza a regañadientes. El sabor rico y salado se derritió en su boca, pero él apenas sonrió.
solo un atisbo, y murmuró: «Ridículo». Sin embargo, no devolvió el plato. En cambio, lo mantuvo en su escritorio y se comió hasta el último bocado en silencio. Isa sonrió para sí misma, sabiendo que lo había enganchado. Él mantuvo su exterior frío, pero cada vez que ella hacía pasta al pesto o pollo asado, Diego terminaba su plato sin dejar un solo bocado. Todo mientras insistía: «No me gusta». Isa siguió bromeando con él, pegando pegatinas de caritas sonrientes en su portátil, derramando salsa solo para que él tuviera que limpiarla con ella. Pequeñas bromas que lentamente acostumbraron a Diego a su presencia. Pero el matrimonio no siempre fue risas. La vida matrimonial de Isa Morales y Diego Serrano no siempre estuvo llena de risas y bromas. Una tarde lluviosa, la luz gris se filtraba a través de los grandes ventanales de su ático de Salamanca. Isa estaba acurrucada en su puff naranja vibrante, el lugar donde solía holgazanear para molestar a Diego o ver maratones de comedias, pero hoy no se reía. Su teléfono vibró en su mano, y cuando respondió, la voz temblorosa de su madre se escuchó a través del altavoz como un cuchillo. «Isa, tu padre falleció. Hubo una pelea en algún lugar. No sé los detalles». Isa se quedó inmóvil, apretando el teléfono con fuerza, sus ojos enrojecidos mientras miraba al vacío. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas, empapando el jersey gris holgado que llevaba, pero no emitió ningún sonido. Simplemente se quedó allí, inmóvil, con la mirada vacía fija en la ventana, donde las gotas de lluvia se deslizaban como el dolor que ella trataba desesperadamente de contener. Diego, sentado en el sofá a pocos metros, había estado leyendo su habitual periódico financiero. Pero cuando el familiar sonido de la risa de Isa no llenó el espacio como se esperaba, levantó la vista y la vio. No la Isa traviesa y sonriente a la que se había acostumbrado, sino una figura pequeña y frágil, con lágrimas silenciosas cayendo. Dudó, el periódico en su mano de repente sin sentido. Su silencio lo inquietó, no porque le disgustara el ruido, como a menudo afirmaba, sino porque era demasiado diferente, demasiado desconocido. Se había acostumbrado a su voz, a su risa, a su presencia, incluso si nunca lo admitía, y por primera vez no pudo quedarse quieto. Diego se puso de pie. El suave clic de sus zapatos de cuero lustrados contra el suelo de madera negra resonó en la tranquila habitación. Se acercó y se detuvo frente a ella, dudando por un momento antes de sentarse torpemente en el puff junto a ella, algo que nunca había hecho antes. El asiento era demasiado pequeño para ambos, forzándolos a sentarse cerca, sus hombros tocándose. Pero él no se apartó. «No llores», dijo, su voz profunda e inusualmente inestable, como si estuviera buscando palabras en un idioma extranjero. Colocó una mano en su hombro, rígido, inseguro. Sus dedos temblaban ligeramente al tocar la tela húmeda de su suéter. No sabía qué hacer, solo que no podía dejarla sentada allí sola. Isa se giró. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los suyos, sorprendida por la cercanía inesperada. Soltó una sonrisa débil y triste a través de sus lágrimas. «Esa es una forma extraña de consolar a alguien, rey de hielo», murmuró, con la voz ronca mientras se secaba los ojos, aunque las lágrimas seguían cayendo. «Pero, gracias». Bajó la mirada, apretando el teléfono con fuerza.
como si se aferrara a los últimos restos frágiles de un padre que había abandonado a su familia por deudas de juego. Se sentaron allí durante mucho tiempo, sin decir nada. Los únicos sonidos eran el suave golpeteo de la lluvia contra el cristal y las respiraciones tranquilas e irregulares de Isa. Luego ella habló, su voz apenas un susurro. Mi padre solía ser bueno. Solía hacerme sándwiches antes de que el juego lo arruinara. Hizo una pausa. Otra lágrima se deslizó por su mejilla, pero esta vez no se molestó en limpiarla. Lo odié por dejarnos. Pero todavía lo extraño. ¿Es ridículo? Diego no respondió de inmediato. La estudió. Sus profundos ojos azules parpadearon con algo indescifrable. No estaba acostumbrado a las emociones. No era bueno lidiando con el dolor de otras personas, pero por primera vez se abrió. Estuve casado una vez, admitió, su voz baja y áspera. Ella me dejó, dijo que era demasiado frío. Volvió la mirada hacia la ventana, evitando los ojos de Isa. No sé cómo no ser frío, murmuró. No soy bueno en esto. Isa parpadeó, sobresaltada por la rara confesión. Luego, a pesar de las lágrimas que aún se aferraban a sus pestañas, esbozó una pequeña sonrisa de complicidad. Ella simplemente no sabía cómo romper el hielo, dijo suavemente, como lo estoy haciendo yo ahora. Y luego apoyó la cabeza en su hombro. Esta vez, Diego no se apartó. Su mano permaneció en su hombro, ya no rígida, sino un poco más suave, como si estuviera aprendiendo lentamente a sostener su dolor junto al suyo. Se sentaron allí, hablando solo en historias tranquilas. Isa le contó sobre el padre que una vez amó, el hombre que solía hacerle sándwiches, que los quemaba cada vez, pero aún así se reía de ello. Y Diego, a cambio, habló un poco más sobre su matrimonio roto. Sus palabras fueron breves, concisas, pero suficientes para que Isa viera que no estaba hecho completamente de hielo. Pensé que no necesitaba a nadie, admitió, con la voz apenas un susurro, hasta que pusiste este lugar patas arriba. Isa soltó una suave risita. Entonces eso significa que gano, ¿verdad? El hielo empieza a resquebrajarse. Diego no respondió. Solo apretó ligeramente su agarre en el hombro de ella, con la mirada fija en la lluvia, más allá del cristal. No intercambiaron largas conversaciones ni palabras floridas, pero en ese momento se entendieron más. No como dos extraños unidos por un contrato, sino como dos almas que finalmente comenzaban a conectarse. Isa se secó las lágrimas y se apoyó en él un poco más. Le susurró, «Gracias, Diego». Él no dijo nada. Simplemente se quedó allí, dejando que su calor se filtrara en él. Y por primera vez, el hielo dentro de él realmente se resquebrajó, no por su risa, sino por sus lágrimas. Unos días después, Isa comenzó a notar pequeños cambios en Diego. Una mañana, encontró una bolsa de uvas frescas en la encimera de la cocina, sin explicación. Cuando preguntó, Diego simplemente respondió con su tono frío habitual, «Para el bebé». Pero Isa sabía que no era solo por eso. Una tarde, mientras ella cocinaba pasta, Diego entró inesperadamente en la cocina. Se quedó más cerca de lo normal, inhalando silenciosamente el aroma, sin decir una palabra. Y luego una noche, bajo el tenue resplandor de la luna que se filtraba por las ventanas del ático, todo cambió. La primera patada. Isa estaba acurrucada en el sofá, abrazando una almohada suave, sus ojos mirando distraídamente un viejo programa de cocina en la televisión. La noche era más tranquila de lo normal. Solo el sonido de las gotas de lluvia golpeando el cristal y el clic rítmico del teclado de Diego
al otro lado de la habitación. Como siempre, él estaba inmerso en su mundo de números, vestido con una camisa blanca impecable, sus profundos ojos azules fijos en la pantalla, aparentemente ajeno a su presencia, o al menos fingiendo estarlo. Entonces, en un instante, el silencio se rompió. Isa de repente se incorporó. Sus manos volaron a su vientre, los ojos muy abiertos de sorpresa y emoción. «¡Dios mío! Minnie me acaba de dar una patada», jadeó, su voz rompiendo la quietud. Los dedos de Diego se detuvieron a mitad de la escritura, sus cejas pobladas fruncidas de esa manera familiar mientras la miraba. Su expresión indescifrable, mitad escéptico, mitad cauteloso, como si no estuviera seguro de si hablaba en serio o si estaba jugando otra de sus bromas. «Ven aquí, siéntela». Isa lo llamó con entusiasmo, sus ojos brillando como si acabara de descubrir un tesoro escondido. Diego dudó. Sus dedos golpearon ligeramente el escritorio de madera, un ritmo silencioso de vacilación. No se sentía cómodo con cosas que no podía controlar, cosas que no encajaban perfectamente en sus planes, y la patada de una pequeña vida dentro del vientre de Isa era algo en lo que nunca había pensado. Pero había algo en la forma en que lo llamó, en la pura emoción de su voz, que no pudo ignorar. Lentamente se puso de pie. Sus zapatos de cuero hicieron un suave clic contra el suelo de madera negra, mientras caminaba hacia el sofá, con un aire de rígida determinación, como un soldado que entra en batalla sin saber lo que le espera. Se sentó a su lado, más cerca de lo normal, sus hombros rozándose en el pequeño espacio. «Pon tu mano aquí», instruyó Isa, agarrando su mano y presionándola suavemente contra su estómago. Diego se congeló. Su mano se puso rígida bajo la de ella. Su aliento se contuvo momentáneamente, como si se estuviera preparando para algo desconocido. Luego, ahí estaba, un movimiento suave pero distinto, una pequeña patada, ligera, pero innegable, presionando contra la palma de su mano. Diego se estremeció ligeramente. Sus dedos se curvaron instintivamente, como si no estuviera seguro de cómo reaccionar, pero no se apartó. La sensación lo inquietó. Era real. Más real que los números en sus informes. Más real que las órdenes que daba en las salas de juntas. Esto no era una teoría o un cálculo. Era una vida, pequeña, frágil, pero inexplicablemente fuerte. Un recordatorio de que no era solo Diego Serrano, el frío capitalista de riesgo. Estaba a punto de convertirse en padre. Su mano permaneció en su vientre, inmóvil, mientras sus profundos ojos azules se oscurecían. No con frialdad, sino con algo más tranquilo, algo más profundo. El hielo dentro de él se derritió un poco más. «Quédate quieta», murmuró, su voz más baja de lo normal, con una calidez inusual. Isa soltó una risa brillante, dándole una palmadita juguetona en el hombro. «Oh, apuesto a que el bebé te acaba de llamar Papá Hielo». Diego retiró su mano, pero no antes de que su boca se contrajera, solo un poco, como si suprimiera una sonrisa. La miró, y por primera vez, su mirada no era aguda ni distante. Era más suave, como si la pequeña patada no solo lo hubiera sorprendido, sino que hubiera llegado a una parte de él que ni siquiera sabía que existía. «Eres implacable», murmuró, su voz ya no monótona, sino con un rastro de algo más ligero, algo más cercano. Luego, como si se estuviera asentando, se puso de pie y regresó a su escritorio, pero sus pasos eran más lentos,
como si no estuviera del todo listo para dejar ir el momento. Isa, aún acunando su vientre, lo observó con una sonrisa de complicidad. En voz baja, susurró para sí misma: «El hielo está empezando a resquebrajarse, rey de hielo. A ver qué puedo hacer a continuación». Pero en la mente de Diego, esa pequeña patada no fue solo una sensación física. Fue la primera vez que realmente sintió algo más allá de los contratos, más allá de las travesuras juguetonas de Isa. Fue una conexión, no solo con Isa, no solo con su matrimonio inusual, sino con la pequeña vida dentro de ella. Mientras se sentaba en su escritorio, sus dedos se detuvieron sobre su portátil, pero su mente ya no estaba en los números. Respiró lentamente, como si tratara de suprimir el calor desconocido que se extendía dentro de él. Y por un fugaz momento, se preguntó: ¿valía la pena seguir aferrándose al hielo que había construido a su alrededor? La lluvia caía sin cesar, fuera del ático de Diego Serrano en Salamanca, las gotas deslizándose por los grandes ventanales y difuminando las luces distantes del Manzanares. Dentro, el espacio se había vuelto notablemente más cálido desde que Isa Morales se había mudado. El tenue aroma a pollo asado con hierbas del almuerzo aún flotaba en la cocina, mezclándose con la vitalidad que Isa había traído consigo. Un puff naranja brillante junto al sofá de cuero gris, dos pequeñas plantas en macetas en el alféizar de la ventana y una pila de viejas revistas de cocina que ella había dejado en la mesa de centro. Sin embargo, la fría presencia de Diego permanecía. Los pulcros suelos de madera negra, las estanterías llenas de documentos financieros, un recordatorio constante de que él no había abandonado del todo su exterior gélido. Isa, ahora con 5 meses de embarazo, estaba sentada en el sofá, abrazando una almohada, vestida con un suéter holgado y vaqueros cómodos. Estaba viendo un programa de cocina, algo que a menudo ponía en busca de inspiración, mientras Diego estaba sentado en su escritorio, con los ojos fijos en su portátil, sus dedos tecleando sin cesar en el teclado. Él permanecía tan rígido como siempre, una camisa de vestir blanca abotonada hasta arriba, pantalones negros, zapatos de cuero lustrados cuidadosamente colocados junto al escritorio, pero últimamente había estado llegando a casa más temprano. Ya no se quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche. Isa lo notó, pero no dijo nada, simplemente sonriendo para sí misma cada vez que él entraba llevando algo en sus manos. Una tarde lluviosa, Diego entró al apartamento, sosteniendo un llamativo ramo de rosas rojas, una de las pocas cosas que compraba que no tenían nada que ver con la comida. Colocó las flores en la encimera de la cocina y dijo fríamente: «Las recogí de camino», antes de darse la vuelta como si nada. Isa se sorprendió. Se levantó del sofá, se acercó y olió. «Rosas, qué inesperadamente romántico de tu parte, señor rey de hielo», bromeó, pero inmediatamente estornudó sin control, sus ojos enrojecidos por las alergias. Apartó el ramo, aún estornudando mientras bromeaba. «¿Estás tratando de matarme con flores?» Diego dudó. Su mano se levantó como para hacer algo, pero se detuvo a mitad de camino. «No sabía que eras alérgica», dijo rígidamente, girando la cara para ocultar su torpeza. Isa se rió, limpiándose los ojos llorosos. «Está bien, lo que cuenta es la intención, pero la próxima vez, tráeme algo comestible». Diego no respondió, pero unos días después, trajo a casa una caja de fresas frescas, su fruta favorita, y la colocó en la mesa, diciendo con su tono frío habitual:
Estaba cerca de la tienda, así que compré algunas. Isa mordió una fresa y guiñó un ojo. ¿Cerca de la tienda o cerca de tu corazón? Diego no respondió. Simplemente se sentó en el sofá y fingió leer el periódico, pero el ligero tic en la comisura de su boca no pasó desapercibido para Isa. Ella sabía que él se preocupaba por ella, aunque fuera torpe al mostrarlo, siempre escondiéndose detrás de su actitud gélida, pero Isa no quería que él se quedara congelado para siempre. Una noche lluviosa, cuando Diego llegó a casa, Isa decidió romper el hielo a su manera. Apagó el programa de cocina en la televisión y puso una comedia española, una tonta llena de chistes ridículos que a ella le encantaban. Luego le agarró la mano y lo arrastró al sofá a su lado. «Siéntate aquí y mira conmigo», dijo Isa emocionada, tirándole de la mano incluso cuando él se resistía. «¿Qué estás haciendo?», gruñó él, tratando de levantarse, pero Isa le agarró el cuello de la camisa y lo obligó a sentarse de nuevo. «Mira una comedia, señor Rey de Hielo. Si yo puedo reír, tú también puedes». Ella le dio a play, y la risa estalló en la televisión cuando el personaje principal se cayó por una escalera. Isa estalló en carcajadas, agarrándose el vientre, con lágrimas corriendo por sus ojos. «Dios mío, ¿viste eso? ¡Es hilarante!». Diego permaneció quieto, su rostro tan inexpresivo como una estatua, sin un solo músculo. La vio reír, luego volvió a mirar la pantalla y murmuró con tono plano: «¡Ridículo!». Isa dejó de reír y le lanzó una mirada traviesa. «Ridículo, ¿eh? Entonces te haré reír», sin previo aviso. Ella se estiró y le hizo cosquillas en el costado, un movimiento audaz que sabía que lo tomaría por sorpresa. Diego se sobresaltó, tratando de evadirla, pero era demasiado tarde. Una corta risa involuntaria escapó de sus labios, un sonido desconocido que los dejó a ambos aturdidos. Isa soltó un grito triunfal, aplaudiendo. «¡Gané! Te reíste, señor Rey de Hielo». El rostro de Diego se sonrojó mientras se giraba, tratando de recuperar su fría compostura. «Eres tan molesta». Pero Isa no había terminado. Saltó al sofá, señalándolo. «Lo sabía. Te gusta reír. Deja de fingir». Diego sonrió, esta vez más visible, pero aún se negaba a admitirlo. Se puso de pie, con la intención de marcharse, pero Isa le agarró la mano, su voz suavizándose. «Quédate y mira el resto conmigo. Minnie también quiere que seas feliz». Diego dudó, pero se sentó de nuevo. Y esta vez, cuando se reprodujo otra escena divertida, el personaje principal, siendo perseguido a un charco de barro, él no se rió a carcajadas, pero la comisura de su ojo se movió, e Isa supo que había dado otro paso hacia el derretimiento de su hielo. Otra tarde lluviosa, Diego llegó a casa tarde, completamente empapado por haber olvidado su paraguas. A la mañana siguiente, tenía fiebre alta, acostado en la cama con el rostro pálido, el sudor rodando por su frente. Isa solo se dio cuenta cuando él no salió de su habitación, como de costumbre. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta, así que entró y lo encontró acostado allí, su respiración pesada. «Diego, ¿qué pasa?», preguntó preocupada, poniéndole una mano en la frente. Estaba ardiendo. Diego abrió los ojos, su voz débil, pero aún tratando de sonar fría. «Estoy bien. Vete». Isa frunció el ceño, ignorándolo, y corrió a la cocina para preparar un caldo de pollo con arroz, jengibre y un poco de cebolleta. Llevó el tazón humeante a su habitación, se sentó junto a su cama
y tomó una cucharada. «Come. No discutas», dijo, su voz inusualmente firme. Diego intentó sentarse, pero estaba demasiado débil, así que no tuvo más remedio que dejar que ella lo alimentara. La calidez del caldo se deslizó por su garganta, aliviando sus escalofríos. Mientras lo alimentaba, Isa habló casualmente. «Cuando era pequeña, mi mamá solía hacerme caldo así cada vez que estaba enferma. Ahora te estoy cuidando. Considera esto como una forma de pago por el sándwich de jamón serrano». Diego no respondió. Solo la miró, su mirada febril más suave de lo normal. Cuando terminó de alimentarlo, él de repente se estiró y le tomó la mano, un gesto torpe y débil, sus dedos febriles envolviendo ligeramente los de ella. Isa se sobresaltó, bajando la vista para ver sus ojos enrojecidos. Pero sabía que no era solo por la fiebre. Era la primera vez en años que sentía el calor de otra persona. «Diego», lo llamó suavemente. Él no dijo nada, solo le apretó la mano ligeramente antes de soltarla y darse la vuelta, como si ocultara sus emociones. Isa no lo molestó esta vez. Simplemente se sentó allí en silencio, esperando que él se durmiera. Mientras lo observaba, susurró para sí misma: «Te estás calentando, señor Rey de Hielo». Al día siguiente, Diego se recuperó, pero nunca mencionó lo que había sucedido. Volvió a su habitual actitud fría, pero Isa notó pequeños cambios. Se sentaba un poco más cerca de ella en la cena, y cuando ella hacía pasta al pesto, no solo se la comía, sino que también preguntaba: «¿Hay más?». Su tono era torpe, como si se resistiera a admitir que le gustaba. Isa se rió, dándose cuenta de que el hielo a su alrededor se había resquebrajado más profundamente de lo que esperaba. Fuera del ático de Salamanca, la lluvia seguía cayendo sin cesar, las gotas deslizándose por los grandes ventanales y difuminando las luces distantes del Manzanares. Dentro, el espacio se había vuelto mucho más cálido que cuando Isa Morales se mudó por primera vez. La cocina siempre llevaba el aroma de su cocina, desde pollo asado con hierbas hasta pasta al pesto, y el apartamento ahora llevaba su toque. Un puff naranja brillante, plantas en macetas en el alféizar de la ventana y revistas de cocina esparcidas por la mesa de centro. Isa, ahora con 7 meses de embarazo, su vientre redondo y prominente, a menudo se sentaba en el sofá, abrazando una almohada, sus ojos aún traviesos pero ahora teñidos de agotamiento por el embarazo. Diego Serrano, aunque aún mantenía su exterior frío, con sus camisas blancas impecables y pantalones negros, había cambiado. Llegaba a casa más temprano, trayendo fresas o uvas sin necesidad de una razón. Y a veces se sentaba tranquilamente cerca de ella mientras cocinaba, incluso si nunca admitía que lo disfrutaba. El punto de ruptura. Fue otra noche lluviosa cuando todo se vino abajo. Isa estaba en la cocina preparando un nuevo lote de tostadas de ajo, lo único a lo que Diego no podía resistirse, pero que siempre llamaba ridículo. Pero mientras buscaba un plato, escuchó su voz desde el estudio. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Su tono profundo y constante se extendió por el tranquilo apartamento, y aunque ella no tenía la intención de escuchar a escondidas, una frase la detuvo en seco. «Una vez que dé a luz, se irá. Le transferiré 500,000 euros adicionales, según el acuerdo original». Su voz era tranquila, distante, como si estuviera discutiendo un trato de inversión, no una persona. «Sí, el contrato es claro, sin emociones, sin apegos». El agarre de Isa en el marco de la puerta se apretó. Su aliento se contuvo en su pecho.
Una ola helada de comprensión la invadió, no por la fría lluvia exterior, sino por el peso de sus palabras. 1,5 millones de euros para pagar a los usureros, 500.000 euros para que ella desapareciera. Así que eso era todo. Los últimos meses, las comidas que había cocinado con esmero, las bromas que lo habían hecho sonreír, los momentos tranquilos en que él traía fresas a casa o se quedaba cerca de ella en la cocina, no habían significado nada. Ella había pensado que estaba rompiendo su hielo, pero para Diego, ella seguía siendo solo un contrato que debía ser completado. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se mordió el labio, negándose a llorar. En silencio, regresó a la cocina, apagó el horno y se hundió en el sofá, una mano apoyada en su vientre, mientras miraba la lluvia difuminar las luces de la ciudad. Un cambio silencioso. A partir de esa noche, Isa cambió. Habló menos. Las bromas juguetonas, la risa traviesa que solía llenar el ático, todo desapareció. Ella seguía cocinando. Caldo de pollo, sándwiches de jamón serrano. Pero ya no le pedía a Diego que los probara. Simplemente dejaba el plato en la mesa y se retiraba a su puff, mirando por la ventana en silencio. Dejó de poner pegatinas sonrientes en su portátil. Dejó de derramar salsa solo para que él tuviera que limpiarla con ella. Dejó de contar historias tontas sobre su padre. El apartamento volvió a su antigua quietud, pero no era el silencio frío en el que Diego había vivido una vez. Era un silencio lleno de algo más pesado, algo que faltaba, una realización demasiado tarde. Diego lo notó de inmediato. Se había acostumbrado a su risa, a su presencia caótica, al olor de su cocina que nunca podía resistir. Ahora la ausencia de todo eso lo inquietaba. Era una sensación desconocida e incómoda, una que no sabía cómo nombrar. Una tarde, Isa colocó un plato de pasta al pesto frente a él, sin decir una palabra. Diego no cogió su tenedor. En cambio, la miró, acurrucada en el sofá, con la mano apoyada en su vientre, mirando distraídamente la lluvia. Su mandíbula se tensó. «¿Qué te pasa?», preguntó, su voz más baja de lo normal. Dejó su periódico a un lado, se puso de pie y caminó hacia ella. «Has estado callada durante días. No estoy acostumbrado». Isa se giró, mirándolo fijamente durante un largo momento. Luego sonrió. Pero no era su habitual sonrisa traviesa. Era pequeña, cansada y desgarradoramente distante. «Creí que odiabas el ruido, Diego», dijo suavemente, su voz con una emoción que él no podía ubicar. «Nuestro contrato casi termina. Solo quería dejar una buena impresión, no como la esposa molesta que siempre causaba problemas». Diego se quedó inmóvil. Su agarre en el borde del sofá se apretó, como si sus palabras le hubieran golpeado algo muy profundo. Era cierto lo que una vez le había dicho a su abogado, lo que había creído cuando todo esto comenzó. Pero escucharlo ahora de ella le dolió, más de lo que debería. Se sentó a su lado, más cerca de lo normal. Sus profundos ojos azules se fijaron en los suyos. «¿Todo esto fue solo un contrato para ti?», preguntó. Su voz áspera, inestable de una manera que no reconocía. «Porque no quiero que lo sea». El aliento de Isa se detuvo. Lo miró, sobresaltada, como si lo hubiera oído mal. «¿Qué?», susurró. Diego exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Era terrible en esto, en explicarse, en las emociones, pero no podía dejar que ella lo malinterpretara. «Te escuché», continuó ella, su voz quebrándose ligeramente.
Te escuché hablar con tu abogado. Después de que dé a luz, me iré. No voy a dejar que me ignores. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero ella no se la secó. Pensé que teníamos algo más que eso. Diego apretó los puños. Por primera vez en años, se sintió indefenso. Dije eso, admitió, su voz ronca, su mirada cayendo al suelo. Pero ya no quiero eso. Tragó con dificultad, forzándose a mirarla de nuevo. Me he acostumbrado a ti. Su voz era tranquila, pero firme. A tu risa, a tu cocina, a la forma en que me vuelves loco. No quiero que te vayas. Isa aspiró un aliento tembloroso. Había pasado días convenciéndose de que a él no le importaba, de que había sido una tonta al creer lo contrario. Pero ahora, mirándolo a los ojos, profundos, oscuros y llenos de algo que nunca pensó que vería en Diego Serrano, se dio cuenta de la verdad. Ella no era la única que había cambiado. No más contratos. Isa lo miró, con lágrimas aún cayendo, su aliento inestable. Quería creerle, pero las palabras que había escuchado todavía se sentían como un cuchillo en su corazón. ¿Estás diciendo la verdad, Diego?, preguntó, con la voz quebrándose. ¿O solo dices es esto por Minnie? ¿Por el contrato? Se sujetó el vientre como si se estuviera protegiendo de otra pena. Diego levantó la mirada, y por primera vez, Isa vio sus ojos, enrojecidos, al borde de las lágrimas. Pero él no respondió con palabras. En cambio, se estiró y la atrajo a sus brazos. Fue torpe, desesperado, pero fuerte, como si temiera que si la soltaba, ella desaparecería. Isa se quedó inmóvil, su cuerpo rígido contra él, pero luego lo sintió. Su calor, la forma en que sus brazos se apretaron alrededor de ella, cómo su aliento temblaba contra su cabello. Y entonces, con voz áspera por la emoción, susurró: «No por Minnie, no por el contrato, por ti. Quiero que seamos reales, Isa». Las lágrimas de Isa cayeron con más fuerza, pero esta vez no eran de tristeza. Enterró su rostro contra su pecho, escuchando el ritmo rápido e irregular de sus latidos. Por primera vez, ya no era el rey de hielo Diego Serrano. Soltó una risa temblorosa a través de sus lágrimas. «Eres terrible para decir te quiero, Diego». Su voz tembló. «Pero yo tampoco quiero irme. Pensé que solo me veías como parte de una transacción». Diego la abrazó más fuerte, su aliento cálido contra su cabello. «No», murmuró, su voz baja pero firme. «Tú eres real. Minnie es real. Quiero que seamos reales». Él no la soltó, como si su abrazo pudiera decir lo que las palabras nunca pudieron. Isa lentamente se separó, mirándolo. Su sonrisa regresó, esta vez no traviesa, sino suave, genuina. «Me gustas más así», susurró, su voz aún temblorosa pero llena de esperanza. Diego exhaló. Sus labios se curvaron hacia arriba. Esta vez, no una sonrisa sarcástica, no algo restringido, sino una verdadera sonrisa. «Necesitamos cancelar ese contrato», dijo simplemente. Isa parpadeó. Luego se rió. Una risa real, llena de calidez, como si la última capa de hielo entre ellos finalmente se hubiera roto. Fuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de su hogar, los últimos rastros de frío habían desaparecido. El día en que Isa Morales se puso de parto, llegó en una mañana lluviosa de septiembre, con el cielo de Madrid cubierto por una densa capa gris. Tenía 9 meses de embarazo, su vientre pesado,
y las contracciones habían comenzado a medianoche. Al principio, eran solo leves punzadas, e incluso había bromeado con Diego. Minnie está practicando boxeo aquí adentro, pero al amanecer, el dolor se había vuelto insoportable. Agarrando la mano de Diego, ella lo miró. Su rostro, generalmente compuesto como el de un capitalista de riesgo navegando por una crisis financiera, ahora estaba pálido, a pesar de su intento de mantenerse frío y tranquilo. «Llévame al hospital, rey de hielo», jadeó. Su voz temblaba tanto por el dolor como por la urgencia. «Minnie quiere salir». Diego, normalmente imperturbable ante negociaciones de millones de euros, de repente era un desastre. Se le cayeron las llaves del coche 2 veces. Le temblaban las manos mientras ayudaba a Isa a subir al coche. Y de camino al hospital, su agarre en el volante era firme. Su voz, ligeramente asustada. «¿Estás bien? No grites, estoy conduciendo aquí». Isa, a pesar de apretar los dientes durante las contracciones, soltó una débil carcajada. «¿Te preocupas más por mí o por el coche?» Él no respondió. Solo apretó los labios en una línea fina. El sudor perlaba su frente. 8 horas de caos. En el hospital, el parto de Isa duró casi 8 horas. Ella yacía en la cama del hospital, agarrando la mano de Diego tan fuerte que sus dedos se pusieron morados. A través del dolor, gritó: «Si firmas más contratos, juro que nunca te perdonaré». Diego nunca la soltó. Sus manos, generalmente firmes, le limpiaban el sudor de la frente. Su voz profunda temblaba mientras susurraba: «Puedes hacerlo, Isa. Estoy aquí». La doctora la llamó fuerte. Isa solo logró una risa sin aliento. «Hago un pollo asado increíble. ¿Qué es un parto comparado con eso?» Y luego, con un grito final, el llanto de un bebé llenó la habitación, traspasando la tensión. Conociendo a Lottie, Diego se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par mientras la enfermera colocaba suavemente a su hija en los brazos de Isa. Un bebé diminuto, arrugado, de cara roja y cabello castaño suave. Isa, exhausta pero radiante, la acunó contra su pecho. «Hola, Minnie. Casi me matas». Miró a Diego. «Ven aquí, papahielo». Diego dio un paso adelante, vacilante. Sus manos, usualmente tan seguras al firmar acuerdos multimillonarios, temblaron mientras la enfermera transfería cuidadosamente al bebé a sus brazos. Por primera vez en su vida, sostuvo a su hija. Torpe, rígido, como si estuviera sosteniendo el tesoro más frágil del mundo. Los pequeños ojos de Lottie se abrieron, encontrándose con los suyos. Diego dejó de respirar por un segundo. Su garganta se apretó. Su visión se volvió borrosa. No por fría indiferencia, sino por algo cálido, abrumador, real. «Lottie», murmuró, su voz áspera. «Se parece a ti». Isa, aún débil, se rió entre dientes. «Si es como yo, sabrá cómo romper el hielo». Diego se inclinó, presionando un suave beso en la frente de Lottie. Luego, levantando la mirada, se encontró con los ojos de Isa. No había frialdad en él ahora, solo algo profundo e inexpresivo. Algo que hizo que el corazón de Isa se encogiera. Exhaló temblorosamente antes de susurrar: «Gracias, Isa, por Lottie, por todo». Isa parpadeó, sobresaltada, y luego las lágrimas cayeron por sus mejillas. Pero esta vez no eran de dolor. «¿De verdad sabes decir gracias, bromeó, su voz temblorosa por la emoción. Diego no respondió.
Simplemente sostuvo a Lottie más cerca, dejando que sus pequeños llantos llenaran el espacio entre ellos, junto con la calidez que finalmente había derretido todo el hielo. El ático de Diego Serrano en Salamanca ya no era un espacio frío y minimalista. El sol de principios de primavera se filtraba a través de los enormes ventanales de cristal, iluminando un hogar lleno de calidez, risas y un caos encantador. El puff naranja brillante de Isa, que antes era solo su lugar personal para relajarse, ahora estaba cubierto de suaves juguetes de bebé. Las dos pequeñas plantas en macetas en el alféizar de la ventana habían crecido, prosperando bajo su cuidado, y el aire siempre estaba impregnado del aroma a comida. Tarta de manzana, pollo asado, pasta al pesto, porque a pesar del agotamiento de la maternidad, Isa nunca dejaba de cocinar. Lottie, ahora de 3 meses, lo había cambiado todo. La vida era más desordenada, más ajetreada, más caótica, pero también infinitamente más feliz. Y Diego Serrano, una vez el rey de hielo, una vez el hombre que hablaba en transacciones y contratos, se había convertido en padre. Un padre torpe, patoso, completamente prendado, dispuesto a hacer cualquier cosa por su hija, incluso si eso significaba que la saliva del bebé manchara sus caras camisas. Y por primera vez, su mundo no se sentía como un trato cuidadosamente estructurado. Se sentía real. Esa mañana, mientras los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas, Isa ya estaba despierta. Estaba en la cocina, vestida con un suéter holgado y vaqueros, removiendo una olla de avena para el desayuno. Habían pasado 3 meses desde que dio a luz a Lottie, y aunque el agotamiento la aferraba por innumerables noches sin dormir, sus ojos brillaban cada vez que escuchaba los pequeños llantos de su hija o el dulce sonido de sus risitas. Diego salió del dormitorio, su cabello inusualmente despeinado. Una vista rara, cortesía de quedarse despierto hasta tarde calmando a Lottie. En una mano, sostenía un biberón vacío, su expresión entre el agotamiento y un afecto renuente. Su camisa blanca de vestir seguía allí, pero los botones superiores estaban desabrochados, las mangas remangadas, y en lugar de sus habituales pantalones a medida, vestía un par de pantalones de chándal casuales, otra señal de cuánto había cambiado. Lloró toda la noche, murmuró, su voz baja, ya no fría sino teñida de cansancio y algo más suave. Isa se dio la vuelta riendo. «Oh, vaya, y sobreviviste. Esperaba que ya hubieras redactado un contrato para contratar una niñera, a tiempo completo, señor Rey de Hielo». Diego sonrió, una vista que se había vuelto mucho más familiar en los últimos meses. Dejó el biberón vacío en la encimera. Intentaba hacerle su fórmula, admitió, buscando el recipiente de leche en polvo en el armario, pero sus manos temblaron ligeramente al verter, derramando polvo por toda la encimera. Isa jadeó dramáticamente, arrebatándole el recipiente. «Diego, ¿estás haciendo fórmula para bebés o un experimento de química? Lottie necesita leche, no un proyecto científico». Diego se apartó, observando cómo Isa mezclaba rápidamente la fórmula con facilidad. Le entregó el biberón con una sonrisa burlona. «Aquí, inténtalo de nuevo, y no lo dejes caer esta vez». Diego tomó el biberón y se dirigió a la cuna junto al sofá, donde Lottie yacía moviendo sus pequeños brazos. Sus ojos redondos lo miraron fijamente mientras él, torpemente, le levantaba la cabeza y le colocaba el biberón. Lottie se prendió del pezón inmediatamente, succionando satisfecha.
Diego se puso rígido al principio, su agarre torpe, pero mientras observaba a su hija beber tranquilamente, algo cambió. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. No una sonrisa sarcástica, no el habitual movimiento a medias de sus labios. Una verdadera sonrisa suave. Isa, de pie cerca con los brazos cruzados, lo observó con diversión. «Mírate», bromeó, llevándose una mano al pecho dramáticamente. «El hielo se ha derretido por completo, pero sigue siendo tan torpe». Diego no discutió. Simplemente siguió sosteniendo a Lottie, observándola con una expresión tranquila, casi asombrada. Su nueva normalidad. La vida ahora giraba en torno a Lottie, un torbellino agotador, desordenado, pero innegablemente dulce. Isa continuó su trabajo como periodista freelance, tecleando en su portátil cada vez que Lottie dormía la siesta. Y Diego, a pesar de seguir dirigiendo una firma de inversión multimillonaria, había reducido significativamente las noches en la oficina. En lugar de quedarse hasta medianoche, llegaba a casa temprano, y cada vez sin falta, traía algo. Fresas, uvas, naranjas, las pequeñas cosas que Isa amaba. «Simplemente pasé por la tienda», decía casualmente, dejando la bolsa en la encimera. Pero Isa sabía mejor. Nunca era simplemente conveniente. Era su forma de preocuparse, aunque nunca lo dijera directamente. Una mañana, mientras Isa estaba en la cocina horneando una tarta de manzana, Lottie yacía en su cochecito cerca, balbuceando felizmente, hasta que de repente soltó un fuerte llanto. Diego, que había estado leyendo el periódico en el sofá, se levantó de inmediato. La alarma brilló en su rostro generalmente compuesto. «¿Qué le pasa?», preguntó, su voz con un raro tono de pánico. Isa se asomó desde la cocina, apenas conteniendo la risa. «Probablemente necesita un cambio de pañal, señor Rey de Hielo». Le guiñó un ojo burlonamente. «Adelante, estoy ocupada horneando». Diego frunció el ceño, girándose hacia Lottie con la misma intensidad que reservaba para los negocios de alto riesgo. Luego, vacilante, buscó un pañal limpio de la bolsa cercana. Isa se mordió el labio, reprimiendo una sonrisa. Esto iba a ser divertido de ver, donde el hielo finalmente se derretía. Diego colocó a Lottie en el cambiador. Sus manos temblaban mientras le desabrochaba el pañal. En el proceso, logró tirar un paquete entero de toallitas de bebé al suelo. «Ayúdame», gruñó, claramente superado. Pero Isa simplemente se quedó a su lado, con los brazos cruzados, sonriendo. «No, tienes que aprender. No voy a cambiar los pañales de Lottie para siempre, ¿sabes?». Diego suspiró. Luego limpió torpemente a Lottie. Batalló con el nuevo pañal, poniéndoselo al revés, 2 veces, antes de finalmente hacerlo bien. Lottie se movió un poco, y luego, de la nada, sonrió. Una sonrisa pequeña, inocente, absolutamente derrite corazones. Diego se congeló. Miró su pequeño y radiante rostro. Luego se volvió hacia Isa, aturdido, antes de que sus labios se curvaran en algo raro y hermoso. Una sonrisa que no era ni vacilante ni restringida, sino llena de calidez. «Me sonrió», dijo, su voz profunda teñida de asombro. Isa dio un paso adelante, cogió a Lottie en sus brazos y le dio un beso en su mejilla regordeta. «Porque eres el papá más lindo del mundo». Miró a Diego, viendo sus ojos más suaves de lo que nunca los había conocido, y la calidez floreció en su pecho. Lottie se rió felizmente.
Luego extendió sus pequeñas manos hacia Diego, como pidiendo que la sostuviera. Esta vez, él la tomó en sus brazos sin dudarlo. Y esta vez, no tembló. Una nueva clase de lección. Al día siguiente, Isa decidió celebrar antes de tiempo, horneando una pequeña tarta de manzana para el próximo hito de Lottie. Arrastró a Diego a la cocina, entregándole una manga pastelera llena de glaseado de vainilla. «Vamos, rey de hielo, es hora de aprender a hornear». Diego intentó decorar el pastel, solo para untar glaseado por todas partes. Isa estalló en carcajadas. «¿Estás haciendo un pastel o arte abstracto?» Diego, que normalmente habría puesto los ojos en blanco, se rió a carcajadas por primera vez, completamente despreocupado. «Quizás solo eres una pésima maestra». Lottie, despertando de su siesta, se rió al ver a sus padres riendo juntos. Y en esa pequeña cocina con las manos cubiertas de glaseado y una encimera desordenada, encontraron la felicidad en su forma más simple y dulce. Una pregunta. Bajo las luces de Madrid, una tarde de primavera, Diego llevó a Isa y Lottie al puente de Toledo. El aire nocturno era fresco. Las luces de Madrid se reflejaban en el Manzanares. Diego caminó junto a Isa, empujando el cochecito de Lottie con una mano, la otra entrelazada con la suya. Luego se detuvo, metiendo la mano en el bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente. Sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo sencillo y elegante. «Tú me haces sentir cálido», dijo, su voz inusualmente incierta, sus ojos mirando hacia abajo. «¿Te quedas conmigo?» Su voz bajó aún más. «¿De verdad esta vez?» Isa parpadeó, aturdida. Luego se rió, una risa brillante, alegre, llena de lágrimas. «Esa fue la peor propuesta de la historia», bromeó, sus ojos brillando. «Pero está bien, solo si aprendes a cocinar conmigo». Diego exhaló. El alivio brilló en su mirada mientras deslizaba el anillo en su dedo. Luego la atrajo a sus brazos. «Trato hecho, sin arrepentimientos». Mientras Isa se apoyaba en él, susurró. «¿Te arrepientes de algo? ¿De mí? ¿De Lottie?» Diego le levantó la barbilla, presionando un suave beso en su frente. «Nunca», dijo. «Una boda, junto al Manzanares». Unas semanas después, se casaron en una ceremonia tranquila junto al río. Sin extravagancias, solo la familia, amigos cercanos y el sonido del Manzanares fluyendo suavemente a su lado. Isa llevaba un sencillo vestido blanco, Diego un familiar traje gris, y Lottie, acurrucada en su cochecito, se rió mientras sus padres intercambiaban votos. Diego miró a Isa, su expresión llena de algo de lo que una vez creyó que no era capaz. «Gracias», murmuró, «por todo». Isa sonrió. «Oh, rey de hielo, ahora eres oficialmente papá chef». Diego se rió, una risa completa y abierta, abrazándolos a ella y a Lottie. Y mientras sus risas se elevaban sobre el río, los últimos rastros de hielo finalmente se derritieron. Si te parece interesante mi historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para seguir más historias interesantes. Muchas gracias.